Entonces hoy vamos a continuar con la serie de el tema 3, que es ser verdadero discípulo de Cristo, donde nos estamos apoyando en el estudio expositivo de la primera carta de Juan. Después vamos a ver la segunda y la tercera carta de Juan. Ya hoy vamos en el capítulo 2. La semana pasada vimos el versículo 1 y el versículo 2 de esta epístola. Vimos que estos dos primeros versículos es la promesa de la propiciación e intercesión de Cristo. Y vimos que Cristo es nuestro abogado que intercede continuamente, de una forma perpetua, por nosotros en el reino de los cielos. Aquí vimos lo que es la obra intercesora de nuestro Señor amado. Hermano, y las citas bíblicas, ¿no las tiene ahí? No, pues. Ahorita va a salir. Ahorita va a salir, ¿no? Ahorita va a salir. Estamos dando un recuento de lo que vimos la semana pasada. ¿Okay? Y ahí vimos lo que en el versículo 1 vimos la obra intercesora de Cristo, que Él intercede por nosotros ante el Padre, es nuestro defensor, y también sus oraciones que hace de intercesión por nosotros. Después vimos los versículos en cual nos apoyamos, donde muestran los versículos que tanto estaba pidiendo la hermana, aquí están. Son los versículos que nos apoyamos para ver la obra intercesora de Cristo en la cruz, en el reino de los cielos. Él tiene Cristo intercede por nosotros, por todos aquellos por quienes ha hecho expiación y por los que únicamente esto se refiere al carácter limitado de la expiación. Después continuamos y vimos lo que es el versículo 2 de este capítulo, lo que es el versículo 2a, lo dividimos en que ahí vimos lo que es la propiciación. Nosotros merecíamos sufrir la ira de Dios por nuestros pecados. Es un sacrificio que Dios hace por eliminar nuestra enemistad que atrajo el pecado entre Dios y nosotros, y que esta propiciación vimos también que es lo que da la reconciliación con nosotros, los creyentes, con el Padre. Vimos el capítulo 3 de Romanos 23-25, Juan, espero que lo hayan anotado. Y después vimos el versículo el 2b, que es lo que vimos, lo que es la doctrina de la expiación limitada o la expiación definitiva. Esto ya parte desde el pacto de redención. Ya Dios había elegido a nuestro Señor Jesucristo para que fuera el mediador entre el pecador y Dios, ya desde antes de la fundación del mundo, en lo que es la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos, de una forma voluntaria y por la gracia de Dios, ellos hicieron lo que se conoce el pacto de redención, que Cristo es, por el decreto divino de Dios, Cristo es elegido por Dios para que viniera a la tierra y que ya en el cumplimiento de los tiempos, Él redimiera a su pueblo.
el pueblo elegido que desde antes de la fundación del mundo, que Cristo era la cabeza de la iglesia, juez todopoderoso, y que todo era perteneciente a él. Y vimos todos estos versículos que refuerzan que Cristo murió por sus ovejas, las ovejas que Dios le trae a Cristo. Cristo las redime, Cristo las conserva, sus ovejas oyen su voz, lo siguen, y Cristo conoce a sus ovejas. Las conoce porque Él las eligió, las conoce porque tienen comunión con Él. La oveja que no tenga comunión con Cristo, Cristo no la conoce. Entonces la conoce por la elección y la conoce por la comunión. Hoy vamos a ver lo que es el versículo del 3 al 6. Aquí vamos a ver el contraste de lo que es la obediencia o desobediencia a sus mandamientos. El contraste de los que obedecen y los que no obedecen la voluntad del Señor. Vamos a leer aquí, vamos a Primera de Juan, que es lo que estamos mirando, capítulo 2. Y vamos a comenzar en el versículo 3. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así dice la palabra del Señor. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, y en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él andó. Vamos a orar para poner el estudio de hoy en las manos del Señor. Padre Santo, poderoso Dios, alabado sea tu santo nombre. Dios, creador del cielo y la tierra, el universo y todo lo que existe, Señor, por el poder de tu palabra. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios infinitamente poderoso, a ti sea la honra y la gloria, Señor. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no glorificar tu santo nombre, Señor, si tú eres que por nosotros todo ejecutas? A ti sea todo el poder divino, Señor. A ti sea toda la honra y la gloria, amado Dios del cielo. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, ahora abrir nuestros ojos y contemplar, Señor, las maravillas de tu creación, Señor. Un día más para adorarte, un día más para exaltarte, un día más, Señor, para que tu palabra, Señor, sea rima en nuestras vidas y ponerla por obra en nuestro diario vivir, Señor. Amado Dios, Señor, límpianos, Señor, de toda maldad. Te pedimos perdón, nos arrepentimos, Señor, por algunas cosas, Señor, que hemos hecho consciente o inconscientemente, Señor. Límpianos, Señor. Purifícanos para que cada día, Señor, estar agradable ante tu presencia, Señor. Seas tú, amado Dios, agilizando los pasos de los hermanos que vienen en camino, mi Dios, que quitando, removiendo todo tipo de obstáculos, Señor, para que lleguen con bien aquí, Señor, a tu casa. A los que no hayan podido venir hoy, Señor, sea tu propicio ahí donde estén, Señor, que tu mano proveedora, sustentadora, sanadora, Señor, sean cubiertos, Señor, y que se cumpla, Padre Santo, su santa voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Bendice, Señor, a los hermanos aquí presentes, Señor, y amado Dios, Señor, que tu Santo Espíritu, amado Dios, se mueva con toda libertad en este recinto, Señor. Y principalmente, amado Dios, en nuestras mentes y en nuestros corazones, iluminando, Señor, lo que hoy tú nos vas a enseñar, Señor, a través de tu siervo inútil, Señor, que dependemos totalmente de ti, Señor. Amén. A ti sea la honra y la gloria, a
y sea el poder, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como dije, es el contraste entre la obediencia o desobediencia a sus mandamientos. En el versículo 3 vemos, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Es el conocimiento por la obediencia. Es el conocimiento por la obediencia. La seguridad de la salvación es posible cuando la persona conoce a Dios de tal manera que guarda sus mandamientos, los obedece, los pone por obra en su vida. Esto significa una forma íntima de conocimiento que conlleva a una relación profundamente personal y permanente con Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, es un conocimiento experiencial. Una palabrita un poco experiencial, viene de experiencia, que es un conocimiento que no solamente es un conocimiento empírico, un conocimiento académico, no un conocimiento que solamente es de palabras, sino que es un conocimiento vivido, un conocimiento que sea de una experiencia, se centra en aplicar la verdad divina en todas las áreas de nuestra vida, y es una experiencia personal de los creyentes, incluyendo las relaciones con nuestra familia, la iglesia y todo el mundo que nos rodea. Este conocimiento experiencial trata el asunto más importante de cómo el cristiano experimenta la verdad de la doctrina bíblica en su vida. Así que este conocimiento que tenemos de Dios nos da esa transformación en nuestros corazones. Ese conocimiento es un conocimiento que es vivaz, un conocimiento que es práctico, un conocimiento que no solamente tener mucha teología, mucho conocimiento, ser un gran académico, pero sin embargo ese conocimiento no se vive, ese conocimiento no transforma, no se manifiesta. Entonces, y esto lo podemos ver como un ejemplo, podemos verlo en nuestras pruebas. Cuando estamos en diferentes pruebas, ahí nosotros, ese conocimiento que tenemos del Señor, nos da la fuerza para pasar por diferentes pruebas. ¿Y cómo la podemos pasar? Es cuando conocemos, creemos y aplicamos sus promesas. Entonces, esas promesas de Dios, ese conocimiento de quién es Dios, ese conocimiento de cómo Dios actúa y cómo Dios intercede por su pueblo, ese conocimiento es lo que nos hace a nosotros tomar valor y pasar con paciencia todas las pruebas que nos enfrentamos en nuestras vidas. Y todo esto es para darle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo y dar testimonio de lo que Él es para su gloria. Este conocimiento es también conocido como un conocimiento de ponerlo por obra. Es el conocimiento que irremediablemente nos da la obediencia al Señor. Si hay un conocimiento de una comunión, una experiencial con el Señor, ese conocimiento irremediablemente nos va a dar la obediencia. Sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Así que es lo que nos da esa seguridad de la obediencia en el Señor. La obediencia sabemos que es un fruto, es el fruto de nuestra fe. Si hay una manifestación exterior de la obediencia, es porque ya hay algo en nuestro interior que es lo que se refleja en la obediencia.
Entonces, si guardamos sus mandamientos, como dice aquí el apóstol, es porque ya conocemos, ya sabemos su palabra. En Juan 7:3, Juan 17:3, por favor. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien tú has enviado. Amén. Amén. Aquí vemos como Cristo dice que el conocimiento es conocer a Dios, es vida eterna. También se centra en Jesucristo, pues es el supremo centro, premisa y objeto de la revelación de Dios. Tanto la predicación, los estudios bíblicos, los devocionales en casa, debe exaltar a Cristo para despertar, justificar, santificar y consolar a los pecadores. Vamos a verlo en Efesios 5:14. Amén. Sí, hermano. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Amén. Así que aquí vemos que el conocimiento del evangelio no solo debe ser conocido, no solo debe ser creído, sino también sentido, gozado y aplicado prácticamente en obediencia a sus mandamientos. Si decimos que conocemos el evangelio, si decimos que estamos en Cristo, tenemos que obedecer sus mandamientos. Tiene que haber un conocimiento que se aplique, que es aplicable tan profundo que al final es lo que se muestra al exterior, lo que hay en nuestro interior. Cuando y eso muestra es la fe que tenemos en él. Acuérdense que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entre más conozcamos el evangelio, eso nos fortalecemos más en nuestra fe. Nuestra fe es más sólida, es más fuerte. Este conocimiento hace una diferencia clara entre un cristiano y un no cristiano, abriendo el reino de los cielos al ofrecer el perdón de los pecados y la vida eterna para todos aquellos que abracen a Cristo como nuestro Salvador y Señor, que gobierne nuestras vidas. Y esto da una confianza plena, profunda, eficaz en Cristo, que es lo que se manifiesta por una fe verdadera. Y cierra el reino de los cielos a aquellos que proclaman la ira y la condenación de Dios sobre aquellos que son impenitentes y desobedientes e incrédulos. Entonces, nosotros como hijos de Dios es de nuestra gran motivación, que cuando obedecemos, cuando vivimos para agradar a nuestro Señor Jesucristo, sabemos que las puertas de los cielos están abiertas para nosotros. No es que vivamos una vida de perfección, porque sabemos que es el pecado remanente que todavía mora en nosotros. Pero nuestro estilo de vida, nuestro caminar, nuestro actuar es un estilo de vida que es en obediencia, en mortificación del pecado. Estamos en una lucha constante con el pecado y entonces eso nos hace que vayamos siempre en gloria y alcanzando más niveles de piedad y de virtud en el Señor Jesucristo. Por consiguiente, si este conocimiento de Dios no es una experiencia, no es experiencial, pereceremos. No porque la experiencia con Dios en sí misma salve, sino porque el Cristo, el que salva a los pecadores, debe ser personalmente experimentado como el fundamento sobre el cual nosotros es nuestra casa de la esperanza eterna. Y eso lo vemos en Mateo 7, del 24 al 27, por favor. Sí. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos
y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y aquí vemos esta analogía, esta explicación que hace el Señor Jesucristo. Así que si no estamos viviendo en la obediencia de los mandamientos de Dios, entonces estamos construyendo nuestra fe en suelo arenoso. Estamos a merced de cómo vaya el viento. Cuando no hay un profundo conocimiento de la palabra, entonces estamos para aquí, para allá, moviéndonos, oyendo acá, oyendo por allá, vamos aquí, esto sí, esto no. Pero cuando estamos anclados en la palabra de Dios, con un conocimiento profundo bíblico de la palabra de Dios, en esa fortaleza en el Evangelio, entonces estamos fuertes. Acuérdense que este mundo es un mundo que tiene muchas corrientes, y es un mundo que es converso, y está cada vez más el oleaje de la idolatría, el oleaje de la apostasía, cada vez ese oleaje cada vez se aumenta más. Por lo tanto, nosotros para poder estar fuertes, tenemos que estar fundamentados, obedeciendo en el conocimiento del Señor. Entonces vamos a pasar al versículo 4. Dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Es lo que aquí el apóstol se está refiriendo a lo que es una profesión de fe falsa, lo que es una manifestación de una conversión de fe falsa. Esto muestra que la profesión de fe no es genuina, no es un verdadero convertido, no se es salvo, pues la evidencia de estilo de vida es una marcada desobediencia a la palabra de Dios. No le conoce, ni lo vive y ni le ama. Porque cuando no se obedece la palabra de Dios, cuando vivimos en desobediencia, cuando se vive diciendo que lo conozco, pero no en realidad no se obedece, ese no ama a nuestro Señor amado. Ezequiel 33, 31. Aquí el profeta lo muestra. Por favor. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Amén. Amén. Así que el escuchar, leer, estudiar la palabra de Dios sin fe genuina y obediencia es inútil. Son mentirosos, son hipócritas, pues fingen ser apasionados de la palabra de Dios, expresan que le conocen, sin embargo, no evidencian frutos de arrepentimiento, ni frutos de obediencia a sus mandamientos. No hay una muestra, una obediencia de que de verdad lo conocen y guardan sus mandamientos. En Tito 1:16, por favor. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Amén. Solo conocer la doctrina, pero las acciones no muestran un cambio de vida según la voluntad de Dios. Esto pone en sospecha una verdadera conversión. Muestra
que están reprobados y en cuanto a toda buena obra. Tenemos que examinarnos, tenemos que hacernos un autoexamen diario, constante, de cómo estamos caminando con el Señor. Si no, esto hace que Dios, sin darnos cuenta, estemos reprobados delante del Señor. En Santiago 2, del 17 al 18. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Amén. Es un pasaje muy conocido donde si hay fe tenemos que mostrar obras. Obra de arrepentimiento, obra de obediencia, obra de servicio, obra de amor, obra de bondad, obra de humildad. Que eso, la fe tiene que ser una fe que se muestre, una fe viva, una fe práctica, una fe pública. No solamente yo tengo fe y ya nadie sabe que soy cristiano, sino mi fe tengo que exponerla y mostrarla. Entonces, no es que seamos salvos por medio de las obras, pero porque ya somos salvos, hacemos buenas obras. Y aquí el apóstol Juan tiene nos da aquí también esta exhortación, que si de verdad amamos al Señor y tenemos una fe verdadera, esto se muestra en buenas obras. Entonces, una demostración externa de religión es solo la obra de teatro. Somos como si solamente decimos que tenemos fe, nos constituimos como hipócritas. Eso es algo que no es genuino. La verdadera religión nace de la fe y el amor y la obediencia desde nuestro interior. Aquí vemos un desafío a cualquiera que declara tener fe, que la demuestre, que la haga visible. Las obras constituyen esa manifestación, esa evidencia de que Cristo mora en nosotros. Entonces, es lo que nos llama un verdadero corazón regenerado, transformado por el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Al escuchar el Santo Evangelio, es un corazón que es totalmente cambiado y su inclinación es a la obediencia y al afecto en amor a nuestro Señor amado. Entonces, aquí vemos lo que hay que tener mucho cuidado con esto, como dice el apóstol, y hay un versículo muy fuerte en la Escritura, que es Mateo 7:21, donde Cristo dice a todos aquellos que fueron delante de Él, y Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sacamos demonios, y Él le dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Y por qué? Porque nunca fueron convertidos, nunca fueron salvos, nunca Cristo los conoció. Que aquí Él nos está diciendo de que te conocí un tiempo y ya después ya te dejé de conocer. La palabra es fundamental, nunca. Quiere decir, y esto también refuerza y apoya que la salvación no se pierde, que la salvación es eterna. Porque pueden decir, no, mira, se perdieron. No, Él dice que nunca. Así que aquí Él no los conoció. ¿Y por qué? Porque ellos hicieron una profesión de fe falsa, una conversión de fe que no era genuina. Entonces vamos a ver ahora el versículo 5, donde dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Aquí vimos lo que no están viviendo en pura hipocresía, pero aquí vamos a ver ahora los que guardan su palabra. Aquí vemos que Cristo mora en los creyentes que guardan su palabra.
es la unión con Cristo por el Espíritu Santo. El factor que determina si alguien es creyente verdadero es que Cristo mora en él. Al permanecer en Cristo, Él nos promete que también estará con nosotros, dándonos poder para la vida cristiana. Sabemos que sin Él nada podemos hacer. Y esa es la promesa que Él nos da. Y ahí tenemos que estar nosotros cimentados en esa promesa. Él está en nosotros por la fe. Habita en nuestros corazones. Nos planta su amor, su justicia, y nos da profundidad en sumergirnos en su conocimiento para que seamos llenos de la plenitud de Dios en nuestros corazones. La obediencia es esencial. Nuestra voluntad es sometida a la voluntad de Dios. Vivimos para permanecer en sus mandamientos por la capacidad que Él infunde a través del Espíritu Santo, que nos guarda, que nos protege, que ese Espíritu Santo es la evidencia de que guardamos sus mandamientos y de que Él habita en nosotros. Debemos de vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto en Cristo Jesús. En Efesios 4:13, por favor, ¿quién lo tiene? Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No podemos hacer nada separado de Él, hermanos. Pues Él es la fuente inagotable, los recursos, los medios para llevar nosotros una vida cristiana, consagrada en dependencia total y absoluta para su gloria. Solo así producimos frutos. Y Él nos conoce, pues Él no nos desampara, y nos perfeccionamos en santidad y en la piedad al obedecer al Señor. Entonces es la promesa que nos da el Señor. Todo aquel que guarda sus mandamientos, el amor es perfeccionado y sabemos que Él mora en nosotros. Entonces, Él es esa fuerza motriz, esa fuerza inspiradora, esa fuerza de amor que nos motiva, que nos consuela, es porque Cristo está en nosotros, morando en nosotros. Y su Espíritu Santo es quien nos da. Separado de Él, no podemos hacer nada. Entonces, cuando obedecemos, cuando estamos en comunión con Él, es por la presencia sobrenatural que tenemos nosotros, Cristo morando en cada uno de nosotros. Entonces, ya el versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Es aquí lo que se refiere es a el caminar del cristiano. Somos como Cristo. La unión con Cristo implica que debemos de imitar a Cristo. Nuestras vidas deben reflejar lo que su vida fue, al punto de darle honor en todo lo que hacemos en nuestras vidas. Todo lo que hacemos, todo lo que actuamos es con el propósito de glorificar a Cristo en nuestras vidas. Ahora veamos algunos ejemplos de lo que es imitar al Señor Jesucristo. Algunos ejemplos que vayan de una infinidad. Estaríamos aquí todo un mes hablando de los ejemplos de Cristo. Pero hoy vamos a ver estos ejemplos. Romanos 15:7. Por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Amén. Aquí. Y vemos que es recibidos unos a nosotros, que haya ese amor, que no haya desprecio por las personas, estar todos unidos, así como Cristo nos acogió y Él no tuvo
Él no tuvo excepción de personas, así también Él nos llama a nosotros a hacer. Eso es lo que Él, como Él nos acogió, nosotros también acoger a todos aquellos que se nos acercan. Efesios 5:25. Efesios 5:25 dice, esposos, amen a sus esposas así como Dios amó a la iglesia y dio su vida por ella. Amén, amén. Aquí vemos también ese ejemplo, esa que Él nos da, así como Cristo murió por su iglesia y se entregó por ella, es el ejemplo que nos está dando a nosotros los maridos por nuestras esposas. Amarla así como Cristo amó incondicionalmente a su iglesia. Y hasta el punto de, si es necesario, tener que dar la vida por nuestras esposas. Entonces, así es un ejemplo que Él nos da y que nosotros tenemos que también llevarlo a cabo con nuestras esposas. Colosenses 3:13. ¿Quién lo tiene? Sí, no. Soportándoos unos a otros, perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén, amén. Y que ese otro gran ejemplo, y eso lo estuvimos viendo en los primeros mensajes que tuvimos por parte del pastor iniciando el año, que es el perdón. Tenemos que también, así como Cristo nos perdonó, así ese ejemplo nosotros también tenemos que aplicarlo también en el perdón, perdonarnos los unos a nosotros nuestras ofensas. Él también es algo tan importante que, bueno, en el modelo de oración del Padre Nuestro, ahí también está incluido esta parte del perdón. En Juan 12:49. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Amén. Amén. Aquí vemos Cristo, el Dios encarnado. Él siempre se ajustó a hablar la palabra de Dios, lo que Dios le había encomendado. Él dijo, mis palabras son del Padre. Este gran ejemplo también a nosotros nos da que tenemos que hablar lo que está en la palabra de Dios. Nuestra norma de conducta es la palabra de Dios. Cuando compartimos al Cristo encarnado y Cristo resucitado, tenemos que hacerlo independencia de la palabra de Dios. No podemos estar hablando cosas que no tengan ningún tipo de fundamento bíblico, que no esté registrada, que no sea la palabra revelada por Dios. Eso no podemos hablar. No llevarnos por tradiciones, porque aquel dice, porque lo vi aquí, porque allá es lo que está de moda. Eso no. Cristo se ajustó a la palabra de Dios. Así nosotros también tenemos que ajustarnos explícitamente a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Nuestra imitación de Cristo se evidencia especialmente en el sufrimiento. Los cristianos también somos llamados a enfrentar con paciencia el sufrimiento. En Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció con nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. Amén. Así que parte del sufrimiento de nuestro Señor amado es también un ejemplo que a nosotros nos da, puesto que Cristo obedeció perfectamente a su Padre, aún frente los sufrimientos. Lo mismo nuestra obediencia, confianza y paciencia en el sufrimiento muestra más completamente cómo es Cristo, y también le damos honor. Y que nuestra vida también es pasar por situaciones difíciles, y cuando es por causa del nombre de Cristo, también es parte de lo que Él nos da ese ejemplo. La vida cristiana también es
Puede que somos piedra de tropiezo en este mundo caído, en este mundo corrupto, y siempre vamos a tener siempre oposición. A veces que tenemos que mostrar nuestra integridad cristiana y no ceder ante las cosas que se manifiestan en este mundo. Y eso nos puede traer a nosotros conflictos en el trabajo, nos puede traer a nosotros algún tipo de rechazo. Y eso es lo que nosotros, Cristo nos llama, que tenemos que ser pacientes y enfrentar esos sufrimientos y todo es para honra y gloria de su nombre. Nos da consuelo saber que solo estamos experimentando lo que ya Él experimentó. No es algo nuevo y por consiguiente comprende que lo que estamos atravesando, Él escucha con simpatía nuestras oraciones. Cuando estamos en estas situaciones de sufrimiento, tanto personal o por causa de nuestra fe, vamos en oración con Él. Y Él sabe, porque Él dice que en el mundo tendrán aflicción, pero no se preocupen porque yo vencí al mundo. Y si Él está en nosotros, nosotros también vamos a salir vencedores. Entonces, eso es algo. A veces hay muchas denominaciones que todo lo pintan con que no va a pasar nada, que todo es pura felicidad y que todo es que el cristiano vive 100%, todo le tiene que salir bien, cuando sabemos que eso no es así. Pero también sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas que le suceden es por el bien, para conformarnos a la imagen de nuestro Señor amado Jesucristo. Entonces la palabra lo dice, y en Cristo, así como Él sufrió, así nosotros también estamos llamados también a sufrir por Él, por causa de su nombre. Imitar a Jesús en su amor incondicional. Debemos imitarlo en su humildad, en el servicio, en su compasión por los desamparados, sin esperanza, que están perdidos en el pecado. Debemos de imitarlo en la valentía, en confrontar la adversidad y la maldad. Debemos también imitarlo en su vida de oración, imitarlo en su bondad, en su santidad, en su justicia, en su misericordia, en la obediencia al Padre y muchísimas cosas más que están manifestadas y evidenciadas a todo lo largo de la Escritura. También dice que andar por el anduvo tuvo un propósito. La imagen de Dios es renovada. Sabemos que a través de la desobediencia de Adán, la imagen de Dios fue distorsionada. La imagen de Dios en el hombre fue corrompida. Y sin embargo, al andar como Cristo anduvo, Dios salva a los pecadores uniéndolos a Cristo en su muerte y resurrección mediante una fe que es obrada por el Espíritu Santo. La luz de Cristo, la imagen de Dios, irrumpe en nuestros corazones como un acto de nueva creación. Y a través de la predicación del Evangelio es que Dios nos da nueva vida en Cristo. Todo aquel que es la imagen de Dios, Cristo es la imagen encarnada de Dios. El propósito más hondo al andar como Él anduvo es que estamos siendo conformados cada día más y más a la semejanza de Cristo en nosotros. Cuando andamos como Cristo es llegar a ser como Cristo. Crecemos en su madurez, en la mente de Cristo. Conforme somos transformados a su semejanza, que vamos de gloria en gloria. Es decir, que esa imagen que fue distorsionada, que fue cambiada, que fue corrompida por la entrada del pecado, en Cristo Jesús, al andar como Él anduvo, esta imagen cada vez se va renovando en el cristiano. Y eso lo vamos a ver en Romanos 8. Romanos 8 del 29 al 30. La imagen de Dios renovada en el creyente. Sí. Porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Amén. Así que el resultado final es que lleguemos a ser perfectamente como Cristo. Y esto solamente se da en la glorificación, porque Dios nos ha predestinado al ser transformados según la imagen de su Hijo. El propósito de Dios que nos haya salvado es por causa de Jesucristo, para que Cristo tenga toda la preeminencia de la salvación. Unidos a Cristo seremos ricamente bendecidos por el amor del Padre a su Hijo y seremos glorificados como Cristo. Será conformidad total y completa de la gloria de la resurrección, que esto es digno que se muestre en la conformidad final y completa de la imagen de Dios. La resurrección es la causa de que nosotros podamos estar en el reino de los cielos. Si Cristo no hubiese resucitado, Él no hubiese ascendido y Él no vendría por su iglesia. Si Él no hubiese resucitado, el Espíritu Santo no había venido a nosotros y esa imagen de Dios no se había hecho posible la renovación y la reconciliación con el Padre. Entonces, gracias a esa conformidad final y completa de la gloria de la resurrección, también nosotros tendremos esa conformidad final y completa a la imagen de nuestro Señor amado Cristo Jesús y Dios. Entonces, hermanos, esto es todo por este fragmento de este versículo.